Bendito sea el nombre del Señor que nos permite conectarnos virtualmente y compartir una palabra de Dios para tu vida en este momento. Estamos en un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Le hemos adorado, le hemos alabado con todo nuestro corazón, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador. Y en los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, nos dejó un mensaje, entre muchos, hermoso y poderoso, llamado el Sermón del Monte. Y comenzó a impartir las bienaventuranzas, recordando que la palabra bienaventurado significa más que feliz. También dicen que significa felicísimo, casualmente más que feliz. Más allá de ser feliz, de experimentar felicidad. Porque la felicidad no está en las cosas materiales, no está en las cosas que yo logre, que aunque todos tenemos un sueño en la vida, y todos nos gusta lograr cosas en la vida, lograr una carrera profesional, lograr una casa propia, un auto, lograr un viaje de vacaciones, lograr, qué sé yo, formar una familia. ¿Cuántas cosas hay en la vida que nos agradecemos al Señor por los logros que tengamos en la vida? Pero nada de estas cosas nos dan la felicidad si antes nuestra vida no está en esa relación con Dios, con el Creador, en esa vida de relación y comunión con el Señor. Y es ahí donde viene la palabra más que felices, bienaventurados. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del verso 1 en adelante: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Dice ya el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor da aquí las bienaventuranzas, luego continúa otro tema dentro del mismo sermón, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Más adelante habla de la luz del mundo, y que ahí en su momento continuaremos con el tema. Pero hoy vamos a hablar estos versos hasta donde nos alcance el tiempo. Y dice, número 1, que Jesús vio las multitudes. Yo creo que Jesús está atento a las multitudes. Siempre estará atento en todas las edades, en todos los siglos, en todos los tiempos. Jesús mira las multitudes. Habían 3 grupos de personas a las que Jesús miraba y que seguían a Jesús. Estaban los discípulos, estaba la gente que llegaba a ver qué estaba pasando por allí, religiosos, gente que en su manera de creer en Dios era muy a su manera. Habían tomado ellos un camino religioso, pero no de acuerdo a lo que Jesús enseñaba. Y un tercer grupo eran las multitudes. Así que estaban los discípulos y el tercer grupo, las multitudes. ¿En qué grupo estás tú hoy?
Jesús mira a las multitudes, pero también mira a los discípulos. Y por allá en otro grupo están los religiosos, los filósofos, los que dicen yo creo en Dios a mi manera. Bueno, las multitudes son las que se agolpan, son las que están cargadas, las que están tensas, las que están en el corre-corre de la vida, pensando cómo ganarse el pan de cada día. En medio de las multitudes hay enfermos, hay desahuciados, hay familias en conflicto, matrimonios divorciándose, se está rompiendo el matrimonio, jóvenes y aún adultos en drogas, qué sé yo. En las multitudes podemos encontrar gentes con toda clase de necesidades, con toda clase de situaciones en sus vidas y en sus familias. Pero qué bueno es que Jesús mira las multitudes. Jesús no solo está viendo a sus discípulos. Él pudo quedarse ahí con sus discípulos enclaustrado, como existía incluso una secta, los llamados esenios, en los días de Jesús. Algunos estudiosos dicen que Jesús salió de los esenios o que Juan el Bautista salió de los esenios, pero en realidad son datos que no se pueden verificar. Sin embargo, esta secta de llamados los esenios, ellos estaban encerrados, enclaustrados, ahí estudiando las profecías de la Biblia, estudiando los libros apocalípticos de los libros sagrados. Y ellos estaban ahí en ritos y ceremonias, enclaustrados, se habían apartado totalmente de la sociedad. Pero Jesús nunca se apartó de la sociedad. Jesús, de hecho, hijo de José y María, José siendo el padre adoptivo y María siendo su madre, quien había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y José era carpintero, algunos dicen era constructor, posiblemente un constructor carpintero, porque se trabajaba mucho la piedra en aquella época, y quizás hizo sillas y mesas y muebles que eran de piedra, así que es como una carpintería de construcción. Y Jesús estuvo allí con su padre José, trabajando en construcción, en la carpintería. Pero a la edad de 30 años es cuando Jesús inicia su ministerio y se activa en él a lo que había venido. Él era el Mesías, el Cristo depositado en un cuerpo llamado Jesús, porque se había dado el cumplimiento del misterio de la piedad que Pablo menciona en 1 Timoteo 3:16 y nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído en el mundo, visto por los ángeles. Sí, el misterio de la piedad es Cristo, siendo Dios el Hijo eterno, vino al vientre de María, que por obra y gracia del Espíritu ella concibe, y allí es depositado en el vientre el Cristo, el eterno, el gran yo soy, Yahweh, que ahora en el nuevo pacto es Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Y es entonces que ahora, a los 30 años, como era la costumbre de los sacerdotes que iniciaban su sacerdocio a la edad de 30 años. A la edad de 30 años iba a iniciar Ezequiel su sacerdocio y Dios lo llama a ser profeta. Igual Jeremías cumple 30 años y va a iniciar su sacerdocio y Dios lo llama a ser profeta. Los sacerdotes en el antiguo pacto era por un asunto de herencia, ¿sí? Familiar, porque el sacerdocio venía de la familia de Aarón, pero el ser profeta era por llamado, no por herencia. Pero Dios llamó a algunos de ellos siendo sacerdotes, como fue el caso de Jeremías y de Ezequiel. Pues Jesús también. Y Jesús casualmente venía de la tribu de Judá, que significa alabanza, y de una línea real, porque tanto José como María eran de la descendencia, de la genealogía del rey David. Pero Dios lo llama a su ministerio a la edad de 30 años. Y Jesús entonces es rey, es sacerdote y es profeta. De tal manera que ahora los que estamos en Cristo Jesús, que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes
en Cristo Jesús. Dios el Padre nos ha constituido como reyes y sacerdotes y también como profetas, porque un profeta es el que anuncia el evangelio, que predica la palabra. Así que todo cristiano, todo nacido de nuevo, todo hijo e hija de Dios es un rey, es un sacerdote y es un profeta en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, el rey de reyes, el sacerdote de sacerdotes, el profeta de los profetas. Y es entonces que él no solo no se enclaustra como aquellos esenios, sino que está con sus discípulos, les explica las parábolas, los está discipulando, los está capacitando, porque un día él se va a ir de esta tierra. Él va a morir en una cruz, va a ser sepultado, al tercer día Dios lo va a resucitar, va a aparecer a sus discípulos, que de hecho la Biblia dice que apareció a más de 500 hermanos y también a sus apóstoles y a las mujeres, y dice que no hay dudas, no hay duda ninguna. Dudas, dice, no hay duda inevitables, indubitables, perdón, no se puede dudar. Él resucitó, Él está vivo. Esa tumba quedó vacía y apareció a más de 500 hermanos. Y luego entonces fue arrebatado, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es hoy nuestro sumo sacerdote para siempre, intercediendo, orando por nosotros. Pero Jesús no solo invirtió tiempo en sus discípulos, que eran los que iban a continuar, que hasta la fecha han pasado más de 2000 años y la iglesia de Cristo se sigue extendiendo sobre la faz de la tierra, pero también Él no se olvidó de las multitudes, vio las multitudes. Y hoy Jesús está viendo las multitudes y dice que para eso se sentó. Subió al monte y allí se sentó. El monte tiene unos significados maravillosos. Los montes hablan de los reinos de este mundo, pero el monte santo, el monte de Dios, habla del reino de Dios. Y es que un día todos los reinos de este mundo vendrán a ser de su Cristo, como lo dice Juan en la Revelación, en el Apocalipsis. Y él se sentó, él subió primero al monte. Hoy el reino de Dios está establecido y es manifestado a través de su iglesia, a través de cada cristiano que está sobre la faz de la tierra. Proclamamos su reino, su gobierno y su venida. Ahora bien, Él está sentado allí en el monte, sentado. O sea que para Él dar esta palabra de las bienaventuranzas, el sermón del monte, Él está en una actitud de reposo. Él se sentó, Él no está agitado, Él no está preocupado, Él no está afanado, Él no está angustiado, no está lleno de ansiedad o de miedos y temores. Él está sentado en reposo. Y qué bueno es que nosotros hoy, los hijos de Dios y las hijas de Dios, podemos estar sentados, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, ¿sí? En reposo, sabiendo que nuestro Shabbat, nuestro reposo hoy es Cristo. Ya no un día, sino Cristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Podemos estar reposados aún en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier adversidad, de cualquier situación fuerte. Ustedes y yo estamos sentados, estamos en el reposo de Dios, porque sabemos que Él es nuestro pastor, que nada nos hará falta, que Él es quien pone pan en nuestra mesa, quien llena nuestras alacenas, que nos da salud y vigor, que provee el trabajo, el vestido, el alimento, que todo está bajo su control, que Él es nuestro buen Padre y que nosotros somos sus hijos y sus hijas. Ahora entonces, en ese reposo en el que el Señor está, Él está mirando a las multitudes. Ahí en las multitudes no hay reposo. Ahí las multitudes no tienen descanso. No están en el reposo interior, emocional, espiritual. Están en zozobra, están en desespero, están en angustia, en dolor, en sufrimiento, en temor, en dudas, en incredulidad. Están en medio de unas situaciones terribles. Hay una tormenta interna en las multitudes, pero Jesús no se ha olvidado de las multitudes. Hoy el Señor, a través de las redes sociales, a través de los púlpitos, a través de todo lugar y todo medio, proclama su palabra a través de vasos de barro como este, ¿sí? Para decirle a las multitudes que el Señor te mira,
que el Señor te está viendo y que Él te está llamando para que vengas a su regazo y puedas tener un encuentro con Jesucristo vivo, el Todopoderoso. Lo primero que Él nos dice es: más que felices, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Ahí en las multitudes tiene que haber gente que reconozca su necesidad espiritual. Un día, ya en el año 1975, caminando, siendo un niño, un muchachito de 17 años, encarrilado ya en drogas, nacido en los barrios del sur, en Atillo 1, Jesús me miró. Jesús me miró. Él miró las multitudes y yo fui uno de esos pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad espiritual. Porque hay gente que no es pobre en espíritu. O sea, que no reconocen su pobreza, que no reconocen su necesidad. ¿Sabía usted que incluso hay pobres materialmente, sí, que viven en la pobreza y no lo reconocen? ¿Sí? Hay como un orgullo, una soberbia. Y dice: no, a mí nadie tiene que ayudarme. No, a mí yo estoy bien. No, el pobre debe reconocer su necesidad. Más el pobre espiritual. Esa necesidad espiritual de que estás vacío, que estás quizás haciendo esto, haciendo aquello, pero estás vacío. Que has buscado aquí, has buscado allá, pero estás vacío. Crees a tu manera, tienes tu filosofía, tu manera de ver la vida, pero estás vacío. Eres un pobre espiritual y debes de reconocerlo, no ante mí, sino ante el Dios Todopoderoso, el creador del universo. Reconoce hoy, como un día yo lo hice y lo hago cada día, ¿sí? Yo reconozco mi necesidad espiritual. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, cuando Dios los creó seres dependientes de su creador. ¿Qué fue el pecado de Adán? Independizarse de Dios. Al comer el fruto prohibido, entonces, ¿qué están declarando? Su independencia. Yo hago mi propia voluntad. Yo voy a seguir mi vida a mi manera. Y se independizaron de Dios. Y el hombre fue creado no para ser independiente, sino para ser un ser dependiente de su creador. Dependemos de Él. Por eso la palabra declara: separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada. Aunque hayas tenido éxito en esto, hayas triunfado en aquello otro, hayas tenido ciertos logros, pero ¿cuántos multimillonarios escuchamos que terminaron quitándose la vida? ¿Cuánta gente incluso tuvo grandes éxitos, pero hoy día está en una situación en la que no pueden disfrutar de sus éxitos? Entonces, la felicidad es cuando tenemos ese encuentro con Dios. Y entregamos nuestra vida a Jesucristo y le recibimos en el corazón como nuestro Salvador personal, al reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra pobreza. Es bienaventurado el pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú quieres un día estar en el reino de los cielos. ¿Quieres estar un día eternamente y para siempre con el Creador, con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo? Pues es necesario que reconozcas tu pobreza espiritual, tu necesidad, que necesitas a Dios y entregar tu vida a Él. Ya Dios vino. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la primera bienaventuranza, el llegar a experimentar ser más que feliz, es cuando reconozco mi necesidad espiritual. Número 2, bienaventurados, más que felices, los que lloran, pues ellos serán consolados. Quizás tú has tenido una vida de mucho dolor, de sufrimiento. Has estado llorando en la vida. Sí, te han acontecido cosas en la familia, en el matrimonio, situaciones en tu vida personal, físicas, emocionales, económicas, y tu alma está en un llanto. Pues yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Mire, yo he dicho muchas veces,
como predicador y pastor, guía espiritual de una congregación, que antes nosotros estábamos solos. Habían sufrimientos, ¿sí? Dolores, situaciones que nos causaban mucho dolor, pero estábamos solos. No teníamos a quién recurrir. Quizás teníamos una filosofía, un credo, una religión, una forma de vida que habíamos tomado, pero estábamos vacíos y había un llanto en nuestra alma y no teníamos a quién recurrir. Y es entonces que ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas, porque le hemos recibido como nuestro Salvador, hemos reconocido nuestra necesidad espiritual, nuestra pobreza espiritual, y hemos entregado nuestra vida a Él. Ahora, en medio de todos sus sufrimientos y llantos, ya no estamos solos. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Él nos consuela, nos fortalece. ¿Por qué? Porque yo no te vengo a decir en esta hora que entregar la vida a Cristo es quedar libre de problemas. No significa que si yo reconozco a Dios en mi vida y lo entrego, le entrego mi corazón a Él, eso no significa que ahora entonces ya no van a haber sufrimientos, que ya no van a haber pérdidas o que ya nunca voy a tener una situación adversa. No, no, no. Hay problemas mientras estemos en este mundo y habitando dentro de este cuerpo de carne en debilidad, ¿sí? Porque no somos este cuerpo es la casa donde vivimos. Nosotros somos seres espirituales con un alma que vivimos dentro de un cuerpo. Y mientras estemos aquí, sin que todavía el Señor venga y nos glorifique, porque así como Cristo Jesús fue resucitado y glorificado, un día lo seremos nosotros. Pablo dice que se nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Y Juan lo dice también, que seremos como Él, semejantes a Él. Un cuerpo glorioso. Pero mientras estemos en esta carne en debilidad, mientras vivamos en este planeta, habrán sufrimientos, pérdidas, vicisitudes, adversidades y cosas que nos causan dolor y nuestra alma llora. Pero ahora en Cristo tenemos su consuelo, tenemos su fortaleza. Y es entonces que en medio de una vicisitud, de una adversidad, podemos invocar su nombre. Los salmos están llenos de eso. Y de hecho yo estoy enseñando para los martes en la noche los salmos. Estamos enseñando los salmos y vamos a ver las experiencias de los salmistas. Y los salmistas expresan en medio de mi dolor, en la soledad, en el destierro, en el cautiverio, en medio de la persecución, mi alma clamó al Señor y Él me respondió. O sea que el justo, el Hijo de Dios, vive situaciones, adversidades, pero ya no está solo. Antes estábamos solos y Dios queriendo ayudarnos y Dios queriendo bendecirnos, pero nosotros había una pared, la pared del pecado. ¿Y qué es el pecado? Hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero. Ese es el pecado, la independencia del hombre. Pero cuando el hombre dice, Señor, ya quito esta barrera, yo ya no quiero vivir rebelde, yo ya no quiero vivir de acuerdo a lo que yo piense y lo que yo crea, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Y a dónde está revelada la voluntad de Dios? Sus principios divinos en la Biblia, las sagradas escrituras. Ellas nos dan los principios de Dios para la vida. Sí, ahí está lo que Dios quiere que yo haga para Él, de cómo yo debo vivir. Y no me deja la libre, no me deja ahí solo. Me da herramientas, me da su Santo Espíritu, la persona divina del Espíritu Santo. Me da su evangelio, su palabra. Me da de los dones de su Espíritu. Me da su nombre, que es sobre todo nombre. Me da su sangre, con la cual me ha redimido y la cual también es arma poderosa contra el enemigo. La palabra dice en Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Hay muchos todavía que no están dispuestos a poner su vida para el Señor. Pero nuestra vida, dice, nuestro vivir debe ser Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque sabemos que la vida es continua. La vida no se termina cuando deja de funcionar este cuerpo. La vida continúa espiritualmente. Somos inmortales y eternos. Pero yo quiero esa eternidad con Dios. Pero para eso, aquí en esta tierra, debo reconocerlo y entregar mi vida a Él. Y entonces, en medio de mi llanto y en medio de mis pruebas, yo tendré su consuelo, su fortaleza. Yo podré recurrir al Señor a través de ese medio maravilloso que se llama la oración.
cuando nosotros oramos, podemos recurrir a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él nos va a llenar de su Espíritu Santo, nos va a consolar en medio de la tribulación, nos va a fortalecer en medio del sufrimiento. Y nuestra alma que estaba ahí llorando, al clamar a Él, al recurrir a Él, Él vendrá por su Espíritu Santo y nos consolará. Y el llanto va a ser quitado y vendrá el consuelo y la fortaleza. Y es ahí, en medio de ese vivir, que van pasando los años hasta que Él nos llame a su presencia, que vamos aprendiendo a recurrir a Él, a descansar en Él, a invocar su nombre, a no vivir en independencia, sino dependientes de Él. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué te parece en medio de estas dos bienaventuranzas? Reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad espiritual y saber que ahora en medio de mi llanto, de mi dolor, de mis sufrimientos, ya no quiero caminar solo, sino que voy a recurrir a Él. Y lo primero que hoy tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Jesucristo. Yo te invito para que ores conmigo la oración de entrega, la oración de recibir a Cristo. Él vendrá, como vino a mi vida hace ya 42, casi 43 años, ¿sí? Déjeme ver, 44, ¿sí? Yo tenía 17 años, ya 44 años de vivir en Cristo. Él vino a mi vida, yo lo invoqué, no importa la edad que tengas, eres un niño, un jovencito, un adulto mayor, entrégate a Jesucristo y dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he vivido independiente de ti, he vivido mi vida a mi manera. Hoy te entrego el timón de mi vida. Diga: te entrego el timón de mi vida, el control de mi vida. Y reconozco que soy un pobre espiritual. Reconozco mi necesidad espiritual. Y que ya al invocarte y recibirte no estaré solo. Ya no habrá un llanto en soledad, sino que aún en medio del llanto, del dolor o el sufrimiento, podré recurrir a ti. Porque ahora tú me das el poder de ser hecho un hijo de Dios. Porque a todos los que le reciban y que crean en su nombre, les dará el poder de ser hechos hijos de Dios. Diga: yo te entrego mi vida, Señor Jesús. Límpiame, lávame con tu sangre de todos mis pecados, de toda mi rebelión y desobediencia, y dame un nuevo corazón. Me entrego a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador personal. Padre, yo bendigo a cada vida que ha hecho esta oración. Bendigo a todos mis hermanos y hermanas, católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, interdependientes, a toda la gente de fe y a los que quizá no estaban caminando con la fe de la creencia en un Dios todopoderoso, de un ser supremo, pero que hoy este mensaje sencillo ha tocado su corazón. Señor, yo bendigo a estas personas, y si alguno está en dolor y enfermedad, en desahucio, ahora, Señor, toca sus cuerpos, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Envío el poder de los milagros, de la sanidad divina y la liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres bendecido en Cristo Jesús. Amén. Bendecidos. Qué bendición tan grande haber escuchado esta poderosa palabra. Estamos seguros y convencidos de que el Señor Jesús te ha hablado a través de la palabra de nuestro pastor. Queremos saber de ti, queremos escucharte, queremos leerte. Así que si este mensaje y lo que está haciendo nuestra iglesia ha sido de bendición para tu vida, ahí donde te encuentras, escríbenos a través de nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Queremos conocerte. Si tienes alguna petición en especial, si quieres que oremos por ti, si quieres comentarnos algún milagro que Dios ha hecho en tu vida o lo que sea que esté pasando en tu entorno, queremos escucharte. Eres bendecido en Cristo Jesús.